Óscar, por favor, y ahora sí que en el marco del Día de la Tierra tan importante, ¿verdad? Que es hablar de, pues, de las lluvias y en este caso de la tierra seca que cubre gran parte del territorio, derivado precisamente de la falta de lluvias y a veces de infraestructura en nuestro país. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo el IMCO al respecto? ¿Qué analizó? Desde hace 2 años el INCO ha venido dando seguimiento puntual a cómo ha evolucionado el tema de las sequías. Recordemos que los últimos años, por ejemplo, en Nuevo León en 2022 tuvo una sequía muy aguda. 2023 la mayor parte del país se ha visto afectada por sequías extremas y extraordinarias. Y 2024 sigue, ¿no? En algunas regiones del país comienzan las lluvias. Sin embargo, en entidades como Guanajuato, entidades como Querétaro, entidades como Chihuahua, siguen padeciendo una sequía muy aguda que amenaza, bueno, el suministro y también las actividades económicas, ¿no? Recordemos que todas estas entidades, México como país en general, es una potencia agropecuaria que también está enfrentando presiones por la parte de las sequías. Sí, y en el caso de Sonora, ¿cómo se inscribe dentro del panorama nacional, Óscar? Bueno, Sonora es un ejemplo muy puntual que también ha aparecido una sequía muy importante y que al mismo tiempo es, por ejemplo, el Valle del Yaqui es una potencia en tema de granos, por ejemplo, y bueno, al final del día, estas sequías amenazan a la subsistencia de todas las familias que giran alrededor de la economía agropecuaria, ¿no? Y en este contexto, a menos de 2 meses, a mes y medio de la elección presidencial y de las 9 elecciones estatales, es muy importante exigirle a las y los candidatos propuestas puntuales sobre cómo atender la crisis hídrica en este momento, pero también en el largo plazo, cómo evitar que en 2, 3, en 5 años estemos en la situación que padecemos el día de hoy. Sí, la verdad de las cosas es que en el caso de la entidad, los últimos meses, las últimas semanas especialmente, pues han alzado la voz muchos productores agropecuarios precisamente por la situación tan complicada que se está viviendo y en este sentido pues creo que también habría que insistir en una política pública que privilegie esta situación con medidas que vengan a paliar la situación, sí, pero que efectivamente nos preparen hacia el futuro, porque siempre se ha dicho que las siguientes guerras van a ser por el agua y de hecho de alguna manera lo estamos viendo, Óscar. Exactamente, de aquí a que entre de lleno la temporada de lluvias, bueno, el tema es cómo sobrellevar la situación, ¿no? Pero la gran pregunta, la reflexión muy importante que hay que hacer es cómo prevenimos repetir esta situación. En el fondo, tenemos la fortuna de vivir en 2024 y que no hay un reto del agua, que no existe la tecnología o no existen los recursos para atenderlo. El gran problema es la gobernanza, ¿no? La política, la fragmentación de la responsabilidad y ahí es donde se tiene que atender, ¿no? Repensar la gobernanza del agua, repensar cómo están repartidas las facultades entre federación, entre entidades y entre municipios, buscar la manera en la que los municipios sean financieramente sostenibles para que puedan darle un mantenimiento adecuado a la infraestructura hídrica, que al final ellos son quienes operan a través de los organismos operadores la última milla, ¿no? El alcantarillado, las tuberías, que no es material, ¿no? Recordemos que buena parte del agua se pierde en fugas, pero prevenir esto implica reparar tuberías, implica levantar calles, implica costos económicos, implica molestias para el ciudadano, pero bueno, son medidas que se tienen que tomar sí o sí. Al final del día, si redujéramos de una forma importante las pérdidas por fugas, quizá no estaríamos con las presiones que traen hoy los sistemas hídricos en este país. Siguiente gran tema es la agricultura, ¿no? Al final del día hay que pensar cómo incentivar a los productores agropecuarios a darle un uso mucho más racional al agua, cómo promover mejores técnicas de riego, el riego por goteo, el riego por invernadero, que son infinitamente más eficientes que el riego por inundación, ¿no? Y esa otra muy importante, cómo alinear los incentivos
del gobierno y de los productores agropecuarios para financiar ese tipo de proyectos que en sí mismo no tendrían por qué ser muy costosos, ¿no? Pero al final del día, dado que a la agricultura se le regala el agua, no se le regala, ¿no? Pero hay una gratuidad ahí y también hay un subsidio para bombear esa agua, se crea un círculo vicioso en el sentido que no hay un incentivo para reducir el consumo, ¿no? Al final del día, cuando algo es gratis, no hay incentivos para racionarlo, ¿no? Y por ahí quizá habría que empezar también por la parte que ya comentaba de los organismos operadores y los municipios, cómo hacerlos financieramente viables, operativamente viables, y en términos generales, pensar cómo podemos incentivar a todas las partes, ¿no? Municipios, industrias, sector agropecuario, a darle un uso racional a este recurso. Claro, claro. Sí, la verdad de las cosas es que, pues, aquí en algunas ciudades del estado, mucho se comenta que gran parte del agua que se produce, pues, queda entre las fugas, precisamente por falta de una infraestructura adecuada. Desde que tengo uso de razón periodística, Oscar, te platico, se está hablando, por ejemplo, de la reconversión de cultivos en el Valle del Yaqui, por decir algo, y pues poco se ha logrado. No digo que no se haya hecho algo, sí hay algunas obras de infraestructura para el agua rodada, sí hay algunos campos que utilizan agua, los sistemas de riego por goteo o bien invernaderos y demás, pero todavía nos falta muchísimo porque hay algunos cultivos como el del maíz, el del trigo, que demandan mucha agua, sí, pero que de alguna manera pues son el fuerte de aquí del Valle del Yaqui. Totalmente, bueno, Sonora también es un buen ejemplo de una potencia ganadera, y la ganadería también es un reto bien importante, ¿no? Donde quizá no es tan sencillo reducir el consumo, pero igual hay que buscar formas de volverlo mucho más eficiente. Y como bien mencionas, hay avances. El riego por goteo ha crecido de una forma muy importante en la República Mexicana. El norte del país quizá es el mejor ejemplo, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Al final del día todavía queda mucho por hacer en los pequeños ejidos, todavía queda mucho por hacer con los pequeños productores, y hacia allá tendría que enfocarse la política hídrica y de la mano de la política agraria. Uh-huh. Bien. Pues te agradezco mucho, como siempre, la disposición para hablar más a profundidad sobre este tema. Sin duda, el conversarlo nos permite, creo yo, tener más conciencia del uso del vital líquido. Ahora sí que con muchos aportes desde lo individual, pero también, por supuesto, para lo colectivo. Gracias, Oscar. Encantado, bonita tarde. Gracias, es Oscar Ocampo, coordinador de Medio Ambiente, de Energía y Medio Ambiente del IMCO. El IMCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad.